a la ponencia de Alfonso Vázquez Manríquez con el tema liderazgo en tiempos de COVID. Alfonso, muchas gracias, bienvenido al colegio. Gracias a ti y te agradezco la bienvenida. Y Muchas les gracias. doy Déjeme un leer saludo a mis una compañeros. breve semblanza tuya para que los compañeros, los colegas te conozcan un poco mejor. Alfonso Vázquez Manríquez es maestro en Administración de Negocios y doctor en Administración de Negocios, con enfoque en negocios internacionales. Doctorante en Humanidades, entre otros estudios. Capacitador operativo para pymes y gubernamental con experiencia por más de 15 años como docente de la UNAM. De forma complementaria realiza planeación para pymes para el desarrollo de estrategias y estadísticas de diversas campañas mercadológicas, así como servicios multidisciplinarios de consultoría, incluyendo la parte de la capacitación a micro, pequeñas y medianas empresas, así como la impartición de cátedras en diversos foros en relación a la administración pública y organizacional con amplio conocimiento y con más de 18 años de experiencia en este ramo. Doctor Alfonso Vázquez, por favor comienza tu conferencia Liderazgos en tiempos de COVID. Por favor. Con todo gusto. Y primero saludo a todos mis compañeros de la UNAM, a todos los ponentes. Saludo a Armando y te saludo a ti, obviamente. Agradezco el foro, agradezco muchísimo el foro y ahorita voy a platicar por qué el tema que acabo de poner o por qué decidí esta conferencia. Yo doy clases ahí en el CCH Sur, doy taller de cómputo y obviamente voy a hacer una línea cronológica de lo que sucedió. ¿A qué me refiero con lo que sucedió? En enero empezamos con esta situación del COVID y pues bueno, eh, continuamos con una problemática muy fuerte, ¿no? Empezamos a escuchar, en marzo llega la pandemia a México y pues bueno, empezamos a analizar, estábamos a la mitad del semestre, un poquito más avanzados, y empezamos a analizar qué estaba sucediendo. Estamos analizando que muchas de las cosas que vivíamos en la UNAM era algo que normalmente sucede cuando no se planea, como dijo mi tocayo, y pues bueno, entra una situación en la que yo doy taller de cómputo, todo el mundo, algunos maestros me preguntaban, oye, ¿cómo vas a dar clases? ¿Cómo vas a cerrar el semestre? Pensando que era una enfermedad que iba a durar pocos meses. Muchas personas pensaban que iba a durar muy pocos meses, ya llevamos un poco más de 9 meses o 9 meses, y pues bueno, trae consigo alguna situación. Pero empiezo con marzo. Marzo, una situación en la que pues se toman ciertas medidas en la UNAM. Empezamos con una problemática de decir qué vamos a hacer, los alumnos preocupados, cómo se va a evaluar, cómo se va a hacer todo la parte del cierre del semestre, aunque no estábamos en el tiempo de cerrar el semestre, pero eran las problemáticas, cómo voy a dar clases vía WhatsApp, cómo voy a evaluar, qué vamos a hacer. Una de las cuestiones que yo fui siguiendo poco a poco fue lo que nos decía nuestro rector, y yo decía, ok, es un planteamiento complicado porque muchas de las situaciones que podemos ver es lo que está sucediendo en cuestión de la parte emocional, que también voy a hablar en un momento más, en la parte emocional de qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer la situación pues bueno, una de las situaciones que podíamos encontrar. Mayo, agosto, cerramos el semestre. Hay algunas personas que me decían, oye, ¿qué aplicación me recomiendas? Yo no conozco ninguna, porque además una de las situaciones que nos encontrábamos es el desconocimiento de las plataformas. Sí, desconocimiento de las plataformas. A mí me toca dar capacitación a mis compañeros del CCH Sur, con herramientas como fueron Teams, Facebook, Google Classroom y sobre todo Zoom. Zoom, la UNAM empieza muy amablemente, el CCH nos adjunta, ahí falta una parte que no he comentado, que lo tengo como parte muy presente, se nos pone Teams. Y entonces muchos maestros utilizan Teams, pero ¿cómo utilizo Teams, no? Para cerrar el semestre. Y pues, bueno, era una situación que iban usando nosotros los que estábamos dedicados o dando clases de cómputo. Generalmente veíamos una situación fundamental. Los maestros no tenían capacitación. Los maestros no tenían capacitación, ¿ok? Y entonces en esa falta de capacitación, pues bueno, vimos una situación real.
yo me acerqué, nos empezamos a acercar a la Dirección General del CCH y pues bueno, nos decían estas las herramientas, pero era construir este tipo de situaciones, construir este tipo de situaciones en la que, pues bueno, se vio complicado, se vio muy complicado. Me voy con los siguientes meses, vuelvo a repetir que hice una cronología de tiempo en función a los temas. ¿Y qué sucedió? Iniciamos septiembre, para eso veíamos la fecha muy lejana, pero pues bueno, todo el mundo entrando a capacitación. Y aunque yo, uno de los temas que yo estaba pensando cuál es el que iba a dar, una de las situaciones que yo decía, pues puedo poner mis experiencias que tuve a partir de capacitar a mis compañeros, o dar cursos a mis compañeros del CCH, o puedo poner qué tantas preguntas sucedían, cómo eran los entornos, qué, qué, cuáles eran las herramientas que nuestros compañeros, porque de un día a otro, lo que algún día se planteó con el rector y tuve oportunidad de leer eso, de plantear el rector Graue, de plantear una situación de que debemos de llevar la educación a un aspecto tecnológico. Fue demasiado abrupto, demasiado rápido este tipo de situaciones. Fue una situación en la que decimos de un día a otro, toma la tecnología como uno de los elementos centrales. Yo, que doy cómputo, que doy taller de cómputo, les digo una cosa, se me complicaba muchísimo el ver qué plataforma era la adecuada. Posteriormente vuelvo a repetir que muy amablemente la dirección del CCH, en mi caso, a mí me convino que dijera Teams, por el tipo de herramientas, aunque ya había hecho yo ya pruebas con Google Classroom, había hecho pruebas con Zoom, sobre todo Zoom, porque yo ya traía una experiencia de dar docencia o dar clases o presentaciones y conferencias a través de Zoom, ya traía 10 años, entonces ya traía una experiencia fuerte, muy fuerte. Pero yo quería, una de las cosas por lo que ofrecí el apoyo a mis compañeros docentes, era porque muchos de ellos no estaban cercanos a este tipo de plataformas. Me tocan dar una serie de capacitaciones a compañeros de áreas que yo decía, ¿cómo les ayudo? De las horas de capacitación que les di a los compañeros, que fueron 20 horas, yo creo que extendimos el curso un compañero mío, que es Germán, yo creo que fueron unas 10 horas más, porque yo tenía una preocupación igual que con Germán y con Alejandra, que fue otra de mis compañeras, en decir, ¿en qué les ayudo? ¿En qué les ayudo? Y esto lo pongo como una línea de tiempo, en la que seguimos sobre Zoom, perdón, sobre Microsoft Teams, que ayer fue una plática muy interesante, y me quedo con esa idea, ¿no? Una herramienta muy poderosa. Todo el mundo estábamos trabajando, todo el mundo empezó en septiembre, vuelvo a repetir, regresamos, y varios de mis compañeros me contactaron y me dijeron, ay, Alfonso, este tipo de cuestiones sucede, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo subo el contenido? Y empezamos a trabajar. La UNAM se ajustó a todo, realmente ha sido muy rápido, muy, muy rápido. Yo creo que es uno de los aprendizajes más rápidos. Sí, salió el liderazgo, que ahorita voy a explicar qué es el liderazgo. Mi tocayo también ya había comentado algunas cosas y voy a aprovechar lo que había comentado mi tocayo. Y pues bueno, obviamente surgieron una serie de situaciones. Voy a iniciar y pues bueno, no sin cerrar esta línea de tiempo con la situación de que ha habido tantos cambios, tanto para los alumnos, porque ahorita estoy hablando de los maestros. Estoy hablando de los maestros y voy a hablar de los alumnos también. Una serie de situaciones que los alumnos tampoco tenían capacitación, que los alumnos no encuentran herramientas que no sabíamos que tenían, que las computadoras pensamos y algunos pensaron que ya el celular va a ser la solución de todo, ¿no? Y pues bueno, regresaron a las computadoras como uno de los elementos. Es más, mi clase, que es taller de cómputo, yo siempre he comentado que debe ser taller de cómputo y celulares por la cercanía que tienen los alumnos a este tipo de dispositivos. Y regreso con la idea, ¿no? Central, y cierro esta parte de mi línea de tiempo que estoy compartiendo con ustedes. Se ajustó la UNAM, varios de los planteamientos del señor rector es, pues bueno, es el momento de irnos a la parte tecnológica, sí, pero a veces alguien diría no tan abruptamente, ¿no? No tan rápido, no tan instantáneo, ¿no? Y pues bueno, son de las cuestiones hoy por hoy, que estamos en línea, ¿no?
estamos en línea. Hay compañeros que yo escuchaba en la capacitación que me decían, oye, ¿podremos ir 2 días a dar clases? No, no se puede, no. Seguimos en la pandemia, ya hay muy buenas noticias, muy, muy buenas noticias. Em, y pues bueno, esas buenas noticias significa que ya hay una posibilidad de que haya la vacuna, pero una de las realidades es ese cambio, tanto para los maestros como para los alumnos. Y obviamente, ¿por qué el tema del liderazgo? Primero, es un tema que yo hablo mucho y no es cualquier cosa. Segundo, porque generalmente los maestros debemos de ser personas que lleven bien a los alumnos a ciertos principios o a ciertos elementos para que puedan llevar consigo el que nos podamos integrar como equipos. Y voy a hablar un momento más de esto y voy a dar algunos autores, algunos planteamientos. Y pues bueno, así es como, como inicio esta plática, esta conferencia de liderazgo en tiempos de COVID, porque sí, hoy por hoy seguimos con este tipo de situaciones. Muchos de mis compañeros sigo yo estando atentos con ellos, pese a, pese a cuestiones de las propias problemáticas, incluye la parte de Internet. Ahorita me mandó un mensajito. Incluye en la propia parte de Internet, en la propia situación de cómo solucionar mi equipo. Oye, Alfonso, que tengo una buena computadora, no tengo una buena computadora. Yo hice mi propia encuesta en los cursos que yo tomaba y les preguntaba a los maestros qué computadora tienes, qué celular tienes, qué sistema operativo, qué tanto sabes usar el sistema operativo. Y obviamente los resultados de esto, hagan de cuenta aquellos que están ahí en la dirección del CCH, hice mi propio ticómetro, pero para maestros. Y ya saben, es una medición que tenemos los maestros de taller de cómputo o de cibernética para saber el nivel que tienen los alumnos de qué tanto saben de cómputo, ¿no? Entonces yo hice mi ticómetro para compañeros y fue bastante interesante, bastante interesante. Los resultados no los tengo en papel, pero sí los tengo en la mente, ¿no? De qué realmente sucedió en todo esto, ¿no? Porque pensamos en los maestros, pero pensamos en los alumnos y ahorita en los maestros con el liderazgo que debemos de tener con respecto a esto, aunque es muy pesado ser líder en cuestión tecnológica y demás. Voy a hacer un comercial sí dura poquito tiempo. Yo en este tiempo he aprovechado para desarrollar ciertas aplicaciones para los alumnos, ciertos elementos con Arduinos o desarrollos con Arduinos para ver cuáles son los planteamientos con mis alumnos. Hemos podido trabajar bien complejo, pero a la vez hay algo que sí puedo decir, se han hecho cosas. Voy a empezar con la primera diapositiva. Y denme un segundito. Ahí está. Siempre hablamos de liderazgo, es más, hay revistas de liderazgo y demás situaciones, ¿no? Y pues bueno, la pregunta que iniciaría y detonante, como generalmente lo hablan en algunos métodos pedagógicos, es, ¿te consideras líder? Y es una pregunta compleja. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque muchos nos consideramos líderes, pero ¿cuáles son los elementos para considerar liderazgos? Porque vemos revistas, yo generalmente este tipo de planteamiento los hago a los alumnos y normalmente me dicen, el líder que conozco es mi papá o mi mamá. Sí, generalmente hablan de esto, hablan de un liderazgo de papá o de mamá, ¿no? Entonces le digo, ¿qué tipo de liderazgo y por qué consideras? ¿Por qué tanto peso? ¿Por qué volverlos líderes? ¿Por qué no nada más papás? Y entonces los alumnos dicen, no, es que sí, mi papá es un líder, me ha hecho ir a donde quiero, o mi mamá, sobre todo mi mamá me ha hecho ir a ciertas situaciones. Me voy con la siguiente diapositiva y voy a hablar de un elemento antes de entrar al liderazgo bien importante, que es la parte de ser director. Ah, que yo creo que es uno de los elementos que nos pueden ayudar más a entender este tipo de temas. En cuestión de director, pues bueno, hablo de 4 elementos centrales, 4 elementos. Esto no lo van a poder encontrar en libros, son parte de la experiencia que yo tengo. Generalmente me ha tocado, cuando inició la pandemia, yo reenfoqué esta presentación, la daba hacia ciertas organizaciones y demás, pero reenfoco esta pandemia
a empresas de cómputo que me hicieron favor de contactarme. Una situación, y lo digo como tal, complicada, porque los directores les llegaba la empresa, les pedían soluciones, y les digo una cosa bien complicada porque de las 5 empresas que me contactaron de tecnología, de desarrollo, sobre todo de software, pues casi la mitad, más de la mitad de esas 5 empresas, yo diría de esas 5 empresas, 4 empresas, liquidaron a muchísimos ingenieros de software. Es una preocupación para mí, ¿eh? Súper. Yo, yo, yo doy clases y muchos de mis alumnos dicen el futuro es la parte de cómputo y estoy de acuerdo con ellos. Y les digo una cosa, yo que hago desarrollo aplicaciones, desarrollo productos con Arduino, les digo una cosa, sí vi una complicación y veo una complicación donde empresas, vuelvo a decir, de las 5 4 tienen un desempeño, liquidaron casi el 70% de los ingenieros, 70% de los ingenieros. Y alguien me dice, oye Alfonso, ¿qué hiciste? Ay, son de las cuestiones que no nada más me preocupan, sino me ocupan. Bien complicado. El país trae una crisis económica muy fuerte a raíz de la pandemia y entonces sí traen, hace 2 días me habló la última empresa, de 70 ingenieros quedaron 4. Sí, es altísimo, ¿no? 4 ingenieros quedaron, que son los líderes de proyecto, en toda la estructura, en toda la estructura de un liderazgo de proyectos, que he tenido yo oportunidad de estar en varios corporativos y pues bueno, uno de las áreas importantes es el poder estar en ese liderazgo de proyectos, pero se quedaron con los líderes de proyectos, en otras organizaciones se quedaron con algunos programadores y algunos DBA, o sea, personas que desarrollan las bases de datos, y no mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque los últimos datos de INEGI nos arrojan de 5 millones de empresas, 1 millón, 1 millón desapareció. 1 millón. No es cualquier cosa lo que estoy hablando. Y entonces tomo el tema, lo tomo en aspecto tanto tecnológico como en aspecto de otro, de otro ámbito. Muchas empresas se redujeron y pues bueno, la parte de cómputo también se redujo, obviamente estas empresas de software, y no nada más de eso, también me hablaban empresas y me dicen, oye Alfonso, marketing digital. Y ahorita estoy tomando este tipo de temas porque obviamente lo voy a poner. Y obviamente mi doctorado es sobre negocios, educación y humanidades. Y entonces les decía, marketing digital, tengo experiencia en eso. Le dije, ok, vamos a entrarle a las redes sociales. Pero es muy corto el tiempo, muy corto el tiempo. Y cuando hablamos de corto el tiempo, hay un autor, voy a empezar a decir algunos autores, Philip Kotler, nos habla que no, la mercadotecnia digital es una estrategia, no es cualquier cosa. Por eso vuelvo a repetir que fue tan importante y tan rápido el liderazgo que se manejó en el CSH, porque no es cualquier cosa implementar todos los sistemas como Teams. De verdad, no es cualquier cosa desde mi aspecto que he sido muchas veces líder de proyectos. No es cualquier cosa pone una plataforma y que todo el mundo trabaje en la plataforma. No es cualquier cosa, me ha tocado la implementación de RP, CRMs y no es cualquier cosa, ¿no? Yo felicito y hago un alto a mis compañeros y a los directivos, porque no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Pero regreso a ese tipo de planteamientos que estoy haciendo y ¿qué es lo que sucede? Voy a aterrizar a la diapositiva, regreso un poquito a la diapositiva, y en ese planteamiento pues bueno, nosotros como docentes tenemos algunos ciertos los elementos, pero me voy con esta diapositiva antes de llegar a la parte de liderazgo. Hablo de un director, eh, el libro que estoy citando es el Weten, estaba comentando de mercadotecnia digital, lo dejé ahí porque no es cualquier cosa la parte de mercadotecnia digital. Todo el mundo piensa que es poner anuncios, no, no es así. Igual que lo que estamos viendo con la parte, y lo alineé con la parte de la implementación hacia Teams o hacia a las diferentes plataformas, ¿no? En mi caso, yo doy clases tanto con Zoom, con Teams y con Google Classroom. Las utilizo y las utilizo muy fuerte. Y pues bueno, uno de los aspectos. Y lo pongo y lo alineo, ¿no? Como las empresas dijeron, oye, me voy a marketing digital, una cuestión tecnológica, que obviamente en mi caso yo lo entiendo perfectamente, tanto el aspecto mercadológico, administrativo como tecnológico, y digo, no es cualquier cosa lo que está sucediendo, ¿no? Las empresas tienen que vender y demás.
regreso a la presentación y hablo de 4 elementos del directivo. Es el conocimiento, como se denomina competencias, experiencia, los años que yo llevo para tomar decisiones. Yo como maestro, y voy a ponerlo, tengo un cierto conocimiento, tengo una experiencia, sobre todo esa experiencia es fundamental, fundamental. Los maestros de la UNAM somos muy queridos en algunas instituciones, muchas instituciones, por la experiencia que tenemos, la capacitación, que por cierto ha sido en mi caso, y yo creo que casi todos nuestros compañeros, o sea, llegan cursos y cursos y cursos, y en mi caso yo dije, es momento de tomarlos. He tomado una cantidad de cursos maravillosos de muchos de mis compañeros, de muchas instituciones, y ha sido un aspecto de conocimientos, pero me refiero a conocimientos en el área. Me voy con la experiencia, han sido años, obviamente, de un director, entre más años de experiencia, mejor. Y habilidades, ahí las que el puesto requiera. Me voy con la parte de valores universales. Ayer di una plática de valores universales y hablaba de los 10 valores universales. Hay autores que hablan de 11 valores universales, fundamental, porque la suma de estos 4 conceptos que estoy hablando debe de tener cualquier directivo, y esas funciones directivas las hacemos en casa, ¿eh? No crean que estamos, o las hacemos en el salón, son fundamentales para hacerlas en el salón. Pero es que no soy directivo, soy maestro. Sí, pero el rol que puedes tomar en un salón cambia. Cambia porque eres el maestro, cambia porque eres el docente. Entonces, hoy por hoy que eres un docente virtual o un docente que estás a través de una plataforma, cambia, ¿no? Es más, las propias actividades, los propios exámenes, que muchos me decían dentro de la capacitación que di a nuestros compañeros, me decían, oye, ¿cómo hago exámenes? Muchos de ellos plantearon exámenes. Entonces, era capacitar también en eso, cómo hago ciertas cosas, porque obviamente pues, muchos maestros me decían, ¿cómo entro a la plataforma? Es más, ¿cómo entro a la plataforma? Explícame cómo entro a la plataforma. Y desde ese punto, sobre todo, cuando planteamos algunas situaciones, pues tengo que dar un curso de correo en dado caso, ¿no? Y estos son los elementos que conforman ese tipo de toma de decisiones, ¿no? El conocimiento, los años de experiencia, este, las habilidades y los valores universales. Me voy con la siguiente diapositiva y me voy a centrar, hay habilidades directivas fundamentales, pero me centro, el libro que estoy tocando es el Weten, que es habilidades directivas. Y me voy sobre un aspecto en donde dice, ustedes pueden ubicar en la parte donde dice grupal, y en la parte grupal viene liderazgo. Sí, para todos. El liderazgo es una habilidad. Igual que todas las que ahí, igual que todas las que podemos tener como docentes y demás. Pero estoy hablando que es una parte fundamental nada más del director, que son liderazgos, ¿ok? Alguien me va a decir, oye, pero yo quiero ser líder. Sí, claro, claro, pero es una habilidad que tienes que desarrollar. No significa que tengas que ser obligadamente un director, sino que obviamente esa habilidad es una habilidad que tienes que desarrollar, es una habilidad que tienes que construir. Y me voy con las organizaciones, incluyendo la UNAM. Las habilidades directivas se desarrollan en 3 aspectos, como las pueden ver. Una es personal, otra es interpersonal y una es grupal. ¿Ok? Pero esas las puedo yo tener sin ser director. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Porque a veces uno dice, oye, yo no soy director, pero a la vez eres directivo en tu casa, en tu trabajo y en otros aspectos. Obviamente hay un tipo de liderazgo, si puedo poner un liderazgo carismático que trae ciertas características que voy a hablar más adelante. Pero dentro de estas habilidades directivas, vuelvo a repetir, está una de las habilidades que es la personal, manejo de estrés. Y entonces me van a decir, oye, ¿cómo estuvo el estrés dentro del salón? ¿Cómo estuvo el estrés conmigo para entender cómo me podía relacionar con los alumnos? Fuerte, complicado, complicado. El manejo del estrés hoy por hoy es una de las cuestiones que muchas universidades están dando cursos. En la UNAM, es más, pusieron un teléfono para cualquier cosa que sientas como estrés y demás. ¿Por qué? Porque estamos guardados, estamos encerrados, estamos haciendo home office, sí sale la gente, pero muchos de mis compañeros no están saliendo
Y pues bueno, es parte del manejo de estrés. Yo siento un estrés porque son habilidades personales. ¿Cómo manejo mi estrés? La siguiente es el desarrollo de autoconocimiento. Un tema bien complicado, sea para director o sea para cualquier, cualquier situación. El autoconocimiento. Yo me tengo que saber quién soy, no es cualquier cosa. Voy a hacer un alto de silencio, 1 o 2 segundos, porque digo, ¿me conozco realmente? Complicado, ¿no? Sí, me conozco y qué tanto me conozco. Son escenarios que no conocíamos. El aula virtual no es un escenario que sea nuestro escenario natural. Nuestro escenario natural como docentes o nuestro lugar de trabajo, cambio la palabra de escenario, o nuestro lugar ideal como docentes es un aula y nos comportamos diferente porque también sabemos que puede ser grabado, que hay una serie de situaciones que generalmente tenemos una complicación, aunque nosotros tengamos el control a través de Zoom o a través de Teams y demás, pero se suscitan ciertas situaciones, una serie de situaciones. Vuelvo a repetir que hice mi ticómetro con mis compañeros docentes y me hablaban de este tipo de situaciones que se están presentando, ¿no? Una situación compleja, compleja, porque obviamente íbamos a, eh, eh, es algo que tenemos que ir aprendiendo qué es lo que sucede en ciertas formas o en ciertos lugares. La siguiente, estoy hablando de personal, nada más habilidades personales. La solución creativa de problemas. Oye, se me va el internet. ¿Qué hago? Oye, no entran los alumnos. Oye, no están poniendo sus imágenes. Oye, tales situaciones. Pues bueno, hay que ver cuál es la solución creativa. La solución creativa que nos pueda llevar a este tipo de soluciones para este momento que estamos viviendo, ¿no? Y para los alumnos, la complicación, oye, se me descompuso la computadora. No tengo una computadora buena. Hace un momento me llegó al celular lo que plantea el rector en cuestión de dar unas tablets. Están agregando tablets, porque todo el mundo estaba no listo para este tipo de situaciones. No estábamos listos, ¿ok? Y pues bueno, me voy con el siguiente, ganar poder e influencia. Bien importante, pero ya este es interpersonal. Me voy con Robert Greene, 48 leyes del poder, en donde habla y plantea una situación básica. El poder es fundamental en las situaciones del desarrollo humano, en el desarrollo de estas habilidades. Y pues bueno, me voy con la siguiente, comunicación de apoyo. Estoy hablando con las diferentes personas que están tanto en mi equipo como en mi salón de clases y demás. Bien importante, la comunicación. Y a veces alguien dirá, somos docentes, la comunicación debe de fluir. Sí, debe de fluir, pero qué complejo se volvió la comunicación. Hay una autora, Vanessa Rosenthal, que dice, la estructura de toda organización, sea pública o privada, es la comunicación. Y a veces la comunicación traemos situaciones complejas, ¿no? Complejas en la comunicación, no hacemos una comunicación adecuada, porque además estamos, y alguien me dirá, oye, es que estás ligando una serie de temas complicadísimos y que conforman una situación bien interesante. Tenemos estrés, tenemos que tener una buena comunicación. Oye, es complicado. Sí, claro, es complicado. Sí, no dije que fuera fácil, ¿no? Por eso, obviamente, cuando me hablan las empresas de cómputo y me dicen, oye, tengo un problema, pues sí, porque obviamente muchas empresas ya no quieren seguir con los proyectos de tecnología. Sí, claro, no quieren seguir con los proyectos de oye, pero es que lo necesitas. Oye, pero estoy reduciendo personal. ¿Cómo quieres que te contrate un RP, un CRM, aplicaciones, que me desarrolles una aplicación, un software, si estoy despidiendo personas? Y entonces, obviamente, estoy hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Y regreso al siguiente punto, la motivación de las personas, ¿no? ¿Cómo motivo a las personas? Hace poco tuvimos la reunión con el director del CCH Sur y él nos planteaba algunas situaciones y yo dentro de lo que escuchaba de él era darle ánimo a las personas, ¿no? Porque no está fácil motivarlas, que continuemos haciendo esto. Muchos maestros me dicen, oye, ya se acerca las vacaciones. Sí, digo, sí, se acercan las vacaciones y continuamos en enero. ¿Y cómo me motivo para continuar con
este curso que voy a dar o que estoy dando en línea. Tengo muchísimas actividades porque además se incrementó el trabajo. Se incrementó el trabajo. En mi caso se incrementó porque hay que diseñar la actividad, hay que hacer las rúbricas y hay que hacer una serie de actividades que a lo mejor algunos no lo hacían, algunos sí lo hacían. En mi caso se ha incrementado muchísimo porque las actividades las tengo que colocar, las tengo que desarrollar y a lo mejor en algunas situaciones yo planteaba dejar actividades a los alumnos y les decía, oigan, la tarea siguiente o tenemos examen y pues bueno, yo subía todos los formularios, yo ya estaba haciendo los exámenes vía internet, pero voy a ponerlo en el caso de algunos compañeros. Algunos compañeros no hacían, sacaban la famosa hojita y en esa hojita tenías que construir o hacer el examen. Hoy por hoy me siguen llegando muchas tareas de nuestros alumnos con una foto. Le toman una foto, lo hacen en el cuaderno, le toman una foto y pues bueno, hay que recibirla, ¿no? Y esto me estoy refiriendo a la parte de la motivación, porque llegan y dicen, ay, ¿cómo? Ya llegó el momento, ya estoy en diciembre, hay que ubicarnos, estoy en diciembre. Y luego el siguiente punto, estoy en interpersonales, el manejo de conflictos. El manejo de conflictos es una parte fundamental. Los grupos de WhatsApp o los grupos donde se encuentran una serie de situaciones, hay que manejar ese tipo de conflictos. Me voy con la grupal, que es donde se encuentra la parte de habilidades de liderazgo, y tenemos el liderazgo hacia el cambio positivo. No es cualquier cosa, ¿no? Y hacia el cambio positivo, ¿y qué es eso, no? Y hacia dónde va, son de las preguntas que obviamente me hago y que obviamente cuando decidí dar esta presentación hace algunos meses, dije, ¿hacia dónde dirigimos ese liderazgo, no? Ahorita lo voy a comentar, pero es uno de los puntos que dicen hacia una parte positiva. El otro siguiente punto es saber delegar. Estoy saturado de trabajo, tengo mucho que calificar. Más después me llegan también los comunicados, es clase, actividades o tareas que dejo, exámenes, pero también tengo un chat. Y en el chat a lo mejor está saturado, me llegan mensajes de los alumnos, no pude hacer esto, no pude hacer el otro, y hay que dar respuesta a ese chat. Es una forma, vuelvo a repetir, que en mi caso y que tuve oportunidad de hablar con muchos de mis compañeros, sobre todo en las capacitaciones, que me decían, Alfonso, es que también tengo que estar en comunicación con ellos, además, asíncrona. Yo les decía, sí, sí, es parte de. Y entonces la tecnología nos dice, oye, ahí es esta herramienta que la puedes utilizar. Voy a comentar estoy en la parte de saber delegar. Hay una maestra que me dijo, oye, Alfonso, ¿me puedes ayudar a tal cosa? Sí, y entonces también entró la hija para poder ayudar y en la parte de la capacitación había hijos en las que obviamente escuchaban el curso porque también poco sabían de las plataformas como Google Classroom, que es el tema que me tocó fundamentalmente, y Zoom y Facebook. Y entonces me decían, oye, ¿dónde le doy clic? Y entonces le decía, a ver, ¿dónde estás? Porque es clásico, ¿no? Y entonces me decía, ¿puedo traer a mi hijo? Claro, o mi hija, claro. Y si no, pues bueno, terminamos parte de la clase y yo dedico más horas para explicarte, ¿no? El saber delegar, yo les decía, consideren más horas para que obviamente podamos hacer eso. Este, la formación de equipos efectivos como otro de los elementos. ¿Y aquí a qué me refiero? Pues bueno, tengo que tener equipos efectivos, pero a lo mejor soy nada más docente y mi computadora, pues bueno, espero tener una computadora que me pueda ayudar a trabajar todo esto. Me voy con la siguiente diapositiva y me voy con las emociones. Película intensamente, pero bueno, me voy con Paul Ekman, ¿no? Paul Ekman habla de seis, en la película nada más hay cinco emociones, son seis emociones. 1971, Paul Ekman hace un planteamiento bien interesante en su libro, donde analiza las caras como pueden verlo ahí en la diapositiva, analiza las caras y va analizando las caras y con respecto a las caras es como determina las seis emociones. Esas seis emociones que, bueno, es enojo, aversión, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Hay algunos autores, sobre todo Daniel Goleman, que trae otro tipo de planteamientos en cuestión de emociones, o quita aversión y demás, ¿no? En la película, que generalmente es muy buena, trae cinco emociones, pero lo sacan de Paul Ekman,
que es donde sale toda la teoría fundamental de las emociones, y plantea una serie de situaciones, ¿no? Yo generalmente hablaba con mis alumnos casi cerrando el semestre, y una de las situaciones que generalmente encontraba son las emociones muy a flor de piel. Todo el mundo trae emociones a flor de piel, o casi todos, quito la palabra todos, y gran mayoría tiene las emociones a flor de piel, ¿no? Salimos y las personas avientan el carro y ese tipo de situaciones, y pues bueno, tenemos las emociones a flor de piel, ¿no? Eh, Voy a hacer un alto ahí. Yo dentro de lo que he estado hablando en los diferentes foros, yo digo, esta pandemia tiene tres elementos centrales: las emociones, la parte económica y obviamente una parte fundamental, la de salud. La giro: salud, economía y emociones. Y veo una serie de personas que están en una situación compleja, me mandan algunos mensajes en una situación de reflejo de esto y me dicen, es que se me virulentó la computadora, ¿me va a sancionar o no? Y entonces yo me pregunto, sí, lo que muchos compañeros dicen, bueno, decir que sí porque entiendo la problemática, o puedo decir que no. Y entonces entra en una situación racional el tipo de situaciones que estoy viviendo en esta pandemia, ¿no? Vuelvo a repetir que yo cómputo. Entonces me dicen, ¿puedo hacerlo en el celular? Sí, no hay ningún problema, baja tal aplicación. Puedo estar, y hay alumnos, es que no tengo internet. Ok, sí, ahí ya se complica más. Que obviamente hablé hace unos momentos de los elementos fundamentales para tomar decisiones, que es otra plática que doy. La toma de decisiones, ha surgido un tema bien interesante, cómo tomar decisiones ahorita, ¿no? Y regreso al entendimiento de lo que sucede con las personas, ¿no? Esas emociones que a veces nos han generado una serie de frustración. Les manejé una línea de tiempo, para ser exacto, marzo, abril, donde cómo voy a evaluar, con qué voy a dar clases y demás, ¿no? Puedo estar en esa situación en la que yo digo, como es mi clase, la voy a mantener, ¿no? Claro, es respetable, libre cátedra. Sí, claro, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, se nos adjuntó a todo lo que estamos hablando a una herramienta. El Daniels y el Fred David nos hablan de eso, un libro maravilloso que te dicen, oye, ya tienes el recurso, ¿para qué vas a utilizar el recurso? En nuestro caso, un recurso informático, ¿para qué lo vas a utilizar? Para una cuestión sencilla, para apoyar lo que voy a hacer con el grupo. Así es como se define en la parte de administración y obviamente en la parte educativa también y demás. Me voy con la siguiente diapositiva. No sé cómo voy en tiempo, no sé cómo voy en tiempo. Doctor, estamos en tiempo, no te preocupes, todavía podemos estar unos 15 minutos, 20 minutos. Correcto, correcto. Voy a continuar y te agradezco mucho el comentario. Y pongo una serie de autores que hablan de liderazgo y hablan voy a decir algunos elementos, influencia como una de las palabras fundamentales, tanto del Kant como el de Chavenato. Chavenato, un buen libro, muy buen libro que nos habla de este tipo de temas. Y también de Maxwell, que es un fundamental en cuestión de liderazgo, uno de los más estudiosos del liderazgo, y nos habla de elementos centrales. Obviamente la capacidad de influir, pero ¿para qué? Para lograr las metas de los grupos. Vuelvo a comentarlo. ¿Para qué influir? Para lograr las metas. A lo mejor si mi meta es conocimiento, ese conocimiento es como lo tengo que poner y tengo que llevar a mi grupo a que aprenda. Ay, hijos, qué complicado, Alfonso. Acabas de poner algo teórico muy fuerte en lo que alguien me diga, yo lo logré, fácil, yo lo logré. Sí, pero hay que hacer todo un análisis para ver cómo lo voy a lograr. Y vuelvo a repetir que lleva consigo un tiempo corto, porque llevamos meses, en el que cambio de un salón, me cambio a una aula virtual, y a lo mejor no soy experto. Tú porque ya llevas años dando clases de taller de cómputo, y a quién me acerco. Y entonces la UNAM pone una serie de herramientas que nos facilita el poder entrar, y una línea de help desk o de ayuda para poder trabajar todo esto. Porque obviamente tenía que apoyar en eso, pero yo como maestro
es uno de los elementos centrales, ¿no? Uno de los elementos centrales, el decir, soy, tengo que influir a que mis alumnos aprendan y obviamente con ese aprendizaje detonar hacia la propia calificación, ¿no? Ahí hace poco, vuelvo a repetir, tuvimos reunión ahí en el CCH Sur y hubo una dinámica muy interesante en la que hablaron de cuáles son las problemáticas de los docentes y demás. Y hay unos compañeros que decían, es que cierran el micrófono, cierran, les pregunto, cierran la cámara. Y esas problemáticas naturales que yo diría, la problemática natural de la tecnología en una situación donde qué es lo que hago, qué no hago y demás. Ayer salió una pregunta de una compañera, de una maestra, que dijo, ¿cómo hacemos que se abran las cámaras? Me parece muy buena la pregunta, de ahí salieron los manuales y demás. Pero sí, los tres autores hablan de una situación básica y fundamental. El cómo yo hago que mi equipo, mis alumnos, hay una diferencia entre equipo y grupo, pero mi grupo lo puedo llevar a que tenga un aprendizaje mayor. ¿Ok? Me voy con la siguiente. Aquí puse a Daniel Goleman. Daniel Goleman, muchos de ustedes lo conocen como el libro, con su libro de inteligencia, ¿no? Emocional, famosísimo, de inteligencia emocional. Y pues bueno, trae consigo algunos elementos, pero también habla de liderazgo, ¿no? Igual que los autores que puse anteriormente. Voy a poner algunos tipos de liderazgo: el coercitivo, el visionario, el afiliativo, el democrático, el ejemplar. Hay personas que utilizan otro tipo de liderazgo, como es el de Levin, que es también otro, otro estilo, otra forma de hablar de liderazgo. Y hay el autocrático, dentro de Levin está el autocrático, se hace lo que yo digo, ¿no? Y hay el democrático también con Levin, ¿no? Que es yo voy a preguntar y opinar con los demás, pero hay personas que no. Y obviamente cada quien determinará el tipo de liderazgo que tiene. Eh, Ahí dejo algunos tipos de liderazgo de Goleman. Y me voy con un liderazgo que es muy, muy interesante, que es el transformacional. Hay otro que es el situacional, también muy interesante, pero bueno, me voy con el transformacional. El transformacional es carismático, entusiasta, transmite confianza y respeto. Y alguien dirá, Alfonso, pero es una habilidad, ¿la puedo tener o no la puedo tener? Sí. El liderazgo, puedo tenerlo o no puedo tenerlo porque es una habilidad. Sí, cada quien determinará, no es la sesión o esta conferencia no es para determinar quién es o quién no es, ¿no? Sino esta conferencia es para entender, ¿puedo tener esa habilidad o no puedo tener esa habilidad? ¿Ok? Y me regreso un poquito al líder transformacional, considerado, presta atención a cada uno de sus compañeros de trabajo, comunica, favorecedor y estimulador de nuevos enfoques para resolver viejos problemas, inspirador con sentido de humor y optimista y visionario, flexible, inclusivo y democrático. Este es un líder transformacional. Bien, bien interesante, ¿no? ¿Hay formas de desarrollar? Sí, claro, claro. Claro que hay formas de desarrollar. Me voy con la última diapositiva, y esta la puse por la parte de resiliencia, que también fue la conclusión de la reunión que tuvimos con el director del CCH, que casi fuimos, no sé, 150, más de 150 personas, en donde la resiliencia es una cualidad importante. Tengo un material y recupera. Es una cualidad importante que tienen muchos que ven en el cambio hacia el bienestar y luego hacia una buena gestión de nuestras emociones y el éxito. Esto lo comparto, la resiliencia, como uno de los elementos fundamentales. Yo considero que en esta pandemia y en esta situación que estamos viviendo los docentes, pues bueno, creo que es uno de los elementos fundamentales el tener resiliencia a las situaciones que estamos enfrentando en las aulas, que estamos enfrentando en las situaciones en nuestra propia casa, porque como dirían en algunas de las publicaciones, nuestra casa se volvió nuestro salón de clase, o nuestro salón de clase se volvió nuestra casa, y hay espacios que están adecuados para eso y otros que no. Entonces tenías que hacer tu espacio, le das oportunidad a tus alumnos que conozcan tu casa, que es un espacio muy, muy, muy personal. Y pues bueno, sí creo que es un momento de tomar ese tipo de situaciones de resiliencia como uno de los elementos centrales. Cierro mi plática del día de hoy con un aspecto bien interesante. Gracias a todos primero por escucharme, gracias a la UNAM por hacer esto. Hay más UNAM después de la pandemia
y sobre todo gracias a los del CCH. Cierro con el que no estamos solos, que podemos estar ahí pensando o habiendo personas que estamos apoyando a personas que no están tan involucradas en esto, pero sobre todo estamos ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez, por esta presentación. Hay algunos comentarios, me gustaría ir leyéndotelos, doctor, Con todo y gusto, con todo gusto. para que los vayas comentando también, ¿no? Y hacer una retroalimentación con lo que te Claro que comentan sí. los profesores. La profesora Olga María Gómez dice, la capacitación de los profesores en cuestiones tecnológicas es muy heterogénea. En los cursos que tienen que ver con estos temas, vemos siempre que hay profesores que apenas entienden los principios básicos, frente a otros que son expertos en el funcionamiento de la tecnología y en su aplicación. ¿Cómo se Los, llama la maestra? Perdón. es la profesora Olga María Gómez. Olga, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que son de las cosas que yo comentaba que hacía mi ticómetro. Yo les decía, cuando empecé a dar la capacitación, yo les decía, este es un curso para aquellos que apenas estamos entrando. Y obviamente era una parte importante el dar ese acercamiento a las tecnologías. Estoy de acuerdo contigo, Olga. Hay compañeros que no tenían o no tienen una formación tanto de sistemas. De acuerdísimo contigo, Olga. De acuerdísimo. Gracias. Siguiente pregunta o planteamiento. Gracias, doctor. Mira, Ana del Mar Ramírez dice, claro que la comunicación ahora es compleja con el estilo actual y sí concuerdo que se aumentó la carga de otra manera. Ana, estamos de acuerdo. La carga de trabajo se aumentó y La sobre todo carga de trabajo. comunicación sí, sí, la carga de trabajo se volvió mucho más compleja y la comunicación se volvió muy especial. Vuelvo a repetir, que no vio una serie de videos y demás situaciones donde vimos a compañeros grabándose y demás. Pues bueno, esa es la comunicación y qué complicado. Entonces ahora tenemos que reaprender algunos aspectos de comunicación porque hay que ser muy especiales, muy enfocados hacia los temas, no poder salirse de contexto porque, bueno, es un tanto complejo. Gracias. Continúa, por favor. Claro, doctor. Mira, Víctor Hugo Fernández dice, estas habilidades son dentro del contexto docente, pero ¿dónde entra la familia? Considero que en estos días de confinamiento se integra en el manejo, se integra en el manejo de esas habilidades directas. Es decir, ¿dónde entra la familia en este contexto? Fíjate que yo Víctor, me gusta mucho tu planteamiento, Víctor, te lo agradezco mucho, además. Yo he escuchado de familias de 4 o 5 personas que están todas conectadas en la sala o en el comedor y están cada quien con su espacio. El internet se ha vuelto una situación en la que tenemos que poner un ancho de banda mayor y tenemos que poner computadoras a todo el mundo. Si no estás en computadoras, se escucha la plática del papá, se escucha la plática de la pareja. Y sí, sí, yo creo que se ha vuelto una situación también familiar en la que todo el mundo estamos trabajando en casa y se escucha, es más, hace un momento, antes de entrar yo, pasó el del gas y yo dije, bueno, se va a escuchar el del gas, ¿no? Ni modo, pero así es esto. Hace ratito también pasó el de los tamales y a veces hay que tomarlo como tal. Yo llego y les digo, si estoy en clase o si estoy en una ponencia, les digo, disculpen, ¿de qué quieren el tamal, no? ¿De qué quieren, qué les puedo servir, no? Porque sí es complicado, ¿no? La familia está ahí y generalmente llegan y dicen, bueno, pues ya escuchamos tu tema y escuchas el tema del otro y el otro escucha el tema del otro y estamos en eso. Claro que sí, profesor. Mira, Diego Miguel García te pregunta, doctor Vázquez, ¿usted cuál considera que es la aptitud o habilidad más difícil de desarrollar y por qué? Muy buena pregunta, Miguel. Miguel fue mi alumno. Él está estudiando informática. No sé si es él.
es un alumno mío, me dijo, es más, él me dijo, oye, qué bueno que vas a dar clase, bueno, que vas a dar la conferencia. Él es un alumno que son de esos alumnos, como dijo el profesor anterior, bueno, hace dos conferencias, que son de esos alumnos destacados. Y ahorita voy a contestar la pregunta, pero son de esos alumnos que está estudiando también ingeniería, ingeniero en computación, y no, él va a ser licenciado, pero disculpa Miguel, él va a ser licenciado en informática y es un alumno que muy sobresaliente, no sé si sea él, pero bueno, tiene su nombre igualito. ¿Cuál es la actitud? Fíjate que cuando hablamos de competencias, que es uno de los elementos fundamentales, una de las actitudes que voy a hablar de dos autores, Bental, que habla de una actitud positiva, pero no es cualquier cosa. Y voy a poner un ejemplo con respecto a este autor que estoy comentando. Bental dice que es importante saber que el ser humano está para tener ciertos errores o equivocarse. Entonces, siempre hay que tener esa actitud de saber que nuestros errores nos pueden ayudar a crecer. Bental, de la Universidad de Harvard, trae algunos principios, sobre todo de esa actitud positiva. Y pues me puedo ir con otro autor corriente psicológica, que es Víctor Frank, que nos habla de esa forma de vivir, en esa forma positiva. Continúa, por favor. Claro que sí, doctor. Oscar Rivera Monroy dice, nuevas emociones para la pandemia y después de la pandemia, el placer, la indiferencia y el asombro. Lo deja como comentario. ¿Qué piensas? Fíjate que pienso, hace poco hablé bueno, tomé un curso de aprendizaje significativo y hablaban de emociones. Entonces, hace no, no es cierto, 2 años aproximadamente, di una conferencia de inteligencia emocional. Un tema muy interesante, ¿no? Aunque me habían dicho, oye, hay manejo de tiempo e inteligencia emocional, y me fui, yo quería la de manejo de tiempo, porque yo lo veía más psicológico, ¿no? El otro, más de psicólogos. Y entonces yo le dije, oye, ok, dame el de manejo de tiempos, ¿no? Y entonces, pero me dejaron la de inteligencia emocional. Y entonces cuando me dejan esa conferencia de inteligencia emocional, aprendo una serie de cosas bien interesantes, 2 o 3 años aproximadamente, donde tenemos emociones primarias y lo que comentaba Oscar, ¿no? Si no mal recuerdo, fue la persona que dijiste, y tenemos emociones secundarias. Dentro de las emociones secundarias hay una N cantidad que nos dijo Oscar, una N cantidad de emociones secundarias, ¿ok? Y esas emociones secundarias traen consigo cuestiones bien interesantes, porque tengo una emoción primaria y para llegar, obviamente, tienen ciertas características las emociones primarias y las emociones secundarias es una cuestión repetitiva y después llegan a una situación de emociones, de sentimientos, perdón. Las emociones nos llevan a los sentimientos con ciertas características y demás. Pero sí, lo que acaba de comentar Oscar es, sí, pasamos por unas emociones secundarias, ¿ok? Se quedan las emociones primarias y pasamos a las emociones secundarias. Gracias. Y fíjate que el mismo Oscar pregunta, ¿nuevos líderes para nuevos problemas humanos? Más que nuevos líderes, ciertas características de esos líderes. Yo, ante la pregunta de Oscar, una de las cuestiones que comento dentro del liderazgo es que una de las capacidades que debe de tener el líder es saber transmitir y comunicar y llevar al equipo. Y eso no es fácil, ¿ok? Entonces, primero hay que ser un líder nada más y ya después ver qué tipo de liderazgo, más que nuevos liderazgos o nuevas clasificaciones, es saber qué tipo de líder, si eres líder y después en qué clasificación te colocarías, porque obviamente pues, hay una serie, no hay muchas personas que hablan y hablan de este tipo de temas y creen que son líderes, pero realmente tienen otros aspectos, tienen otras situaciones en las que yo tengo, voy a poner una situación, soy empático. Y la empatía no, es uno de los elementos de liderazgo, pero nada más es uno de los elementos, porque la empatía nada más es sobre las emociones. La empatía no es sobre otra cosa más que las emociones. Gracias, doctor. Y bueno, Gracias a ti. Luis Macías, Juan Bravo Ruiz, Olga María Gómez y Rosángela Zaragoza, pues te agradecen tu participación, te agradecen por el tema que estás tocando y te mandan felicitaciones.
muchas gracias a todos mis compañeros o Y, alumnos claro, y por alumnos. supuesto. Y Silvia Toro Vadillo te pregunta, ¿esta pandemia nos ha permitido aprender a utilizar las TIC y valorar las ventajas en su uso? Yo creo que sí. Te diré una cosa ante la pregunta que hace Olga María. Yo creo que sí, pero muchos maestros ya están esperando el regresar a clases. Entonces yo creo que va a ser para algunos sí y otros no. Es como yo generalmente una de las actividades que dejo en mi grupo es un maravilloso video de una televisora alemana que se llama DW, que habla, que habla de un tema maravilloso que es del dinero físico al dinero electrónico. Y entonces hay una serie en este documental, hay una serie de áreas en Europa donde ya no hay dinero físico. Y entonces algunas personas, tanto de diferentes edades, dicen, yo quiero seguir teniendo el dinero físico. Entonces tienen que movilizar bancos movibles para que se puedan mover con dinero. Entonces ya dejaron algunos bancos de tener. Y mi respuesta también obviamente va enfocado, hemos visto que los cajeros, las practicajas, aunque es otro tema que generalmente hablo, las practicajas, ¿cuántas personas sustituyen a 7? Y entonces yo creo que la pregunta hacia donde la llevo yo es, depende mucho de las personas que vayan a o que estén disfrutando o que estén viviendo este tipo de cuestiones tecnológicas. Depende mucho, a lo mejor se quedan y dicen ya, se acabó, termina la pandemia, que ya parece ser que ya tiene un tiempo finito en cuestión de la aplicación de la vacuna, a lo mejor no. Y pues bueno, dicen, regreso al salón de clases sin esas plataformas, yo me dedico a lo que me debo de dedicar. Y pues bueno, yo creo que sí depende mucho de las personas que si se adecuaron a sus habilidades tecnológicas y se desarrollaron nuevas habilidades tecnológicas algunos. En mi caso, pues yo ya subí todo el contenido, voy a dar una respuesta conmigo, yo ya tengo muchísimo contenido que desarrollé todas las aplicaciones, desarrollé todos los elementos de Arduino. Yo digo, ¿para qué? Ya tengo todo el contenido arriba, ¿no? Lo único que cambio es el nombre o cambio algunas características, como se nos dio la plática ayer de Teams, y ya nada más cambio ciertas cosas y ya tengo las plataformas de actividades, de tareas, haciendo las modificaciones adecuadas, obviamente, pero ya las tengo, ya tengo todo, todo, todo. Entonces yo creo que dependerá de mucho de cómo se hayan sentido en esto y si generan una nueva habilidad. Yo sí creo que hay compañeros que terminando la pandemia, el salón de clases es ideal y para mí es el salón de clases más una nueva oportunidad de decir, ahí está todas las plataformas, ¿no? Por supuesto que sí, doctor. Te manda también agradecimientos por la interesante información la maestra Concepción Julieta Hernández. Muchas gracias. Y el profesor Raúl Vizcaíno dice, es ser un líder, el ser un líder es algo muy complejo, y más aún siendo nosotros los que dirigimos a nuestros alumnos. Sería excelente que nos diera un curso más extenso de liderazgo. Esta nueva normalidad nos abre las puertas al aprendizaje y al mismo tiempo nos hace ver que salir de la zona de confort es complicado. ¿Qué piensa, doctor? Fíjate que salir de la zona de confort es complicado. Estoy de acuerdo con el profesor. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? ¿Me recuerdas el nombre del maestro que que hizo ese comentario? Raúl Vizcaíno. Gracias. Raúl, muchas gracias por tu comentario. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí se aprende mucho esto. Y yo vuelvo a repetir que he tomado cursos como nunca había tomado cursos. He tomado cursos, es más, hay webinars que han estado saliendo, muchísimos webinars. Este, Han salido una serie de temas que yo no me imaginé que existían en cuestión del desarrollo humano. Hay una serie de temas que son muy interesantes, vamos, en cuestión de aplicaciones. Yo estoy en una red social que se llama LinkedIn y ha sido una serie de cursos que he tenido oportunidad de tomar y demás. Raúl, yo sí creo que hay una serie de elementos que es el momento de capacitarnos, ¿no? Es el momento de tomar cursos que a lo mejor no había considerado.
Hace poco tomé poquitas horas porque he tenido situaciones de mucho trabajo en mi caso, en el que he tomado cursos donde había un curso para cómo regar tus plantas, hacer que crezcan más tus plantas. Yo dije, nunca me imaginé, entonces lo ponía en el celular mientras comes y demás, porque la tecnología de por sí, voy a hablar de una generación que es la Z, los Centennial, los Millennial. Los Centennial son ya en cuestión entrando a lo que corresponde de tecnología, son los nativos de la tecnología y demás. Y pues bueno, los Millennial no tanto, pero ya vemos a los Centennial con ciertas características como tres dispositivos al mismo tiempo. Y también me he preguntado, ¿no? ¿Qué es donde se encuentran mis hijos? Este, ¿qué tanto estamos haciendo que estas tecnologías impacten a los alumnos? Porque si no están con la computadora, están con el celular. Y cuando regresen a clases, a lo mejor los maestros decimos, ya regresamos a clases, pero los alumnos van a tener 2 o 3 dispositivos ya listos. Eso también me lo he puesto a pensar. Y los alumnos van con muchas herramientas también muy poderosas que han estado aprendiendo y generando estas habilidades. Y cursos de liderazgo, sí estoy de acuerdo que debe de haber de cursos de liderazgo. Yo doy uno, pero bueno, no aquí en la UNAM, pero sí debe de haber, sobre todo porque es necesario en el momento que vivimos. Y de verdad, es necesario en el momento que vivimos. Siguiente planteamiento. Muchas gracias por lo que me estás leyendo. Sin problema, doctor, pues seguimos. Y bueno, yo quiero darle la palabra en ese momento al ingeniero Armando Rodríguez Arguijo, secretario de Informática del colegio, también para que nos haga un breve apunte en torno a tu conferencia, doctor Vázquez. Te lo agradezco, te lo agradezco. Por favor, ingeniero Armando. Sí, muchas Armando, gracias. gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, doctor Alfonso Vázquez, por compartirnos esta ponencia y sobre todo su experiencia durante todo el tiempo que ha durado la ponencia. Igualmente por el apoyo que ha dado a sus compañeros del plantel. Y bueno, fue una experiencia muy complicada para todos, sobre todo para los alumnos y los profesores. Y bueno, aprovecho para reconocer todo el trabajo realizado por ellos. Y aquí, hablando de tecnologías de la información, existen y han existido muchas herramientas y plataformas, pero lo más importante es el uso que se les da, ¿no? Y bueno, pues agradecerle esta conferencia y sobre todo eh, ese ¿cómo llamarlo? Pues esa ayuda que ha dado, ¿no? Sin recibir algo, ¿no? Ya no me Le recuerdes, agradezco y muchas Armando, ya no me gracias. recuerdes. Sí. Sí, yo creo que es parte de lo que debemos de hacer en mi caso, Armando. Primero te agradezco muchísimo el foro, de verdad a ti, al CCH y a la UNAM. De verdad son foros que hay que aprovechar para volvernos conscientes de lo que está sucediendo en cuestión tecnológica. Creo que vuelvo a repetir que ha sido muy rápido y estoy de acuerdo contigo, Armando, que fue sobre todo y me ha sucedido cuando implementas un RP o un CRM, no es, vas poco a poco. Esto fue rapidísimo, ¿no? Y reconozco esa función y esa labor que han hecho en el caso del CCH. A mí me pareció muy buena la toma de decisiones. Yo que me dedico a asesorar a directores, creo que hiciste lo adecuado en agarrar una plataforma de este estilo y el camino de aprendizaje que ha sido complejo, muy complejo, creo que es muy bueno, Armando. Te felicito al director del CCH y a todos los de la UNAM, porque no es fácil decir, nos subimos a esta plataforma. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos ustedes por escucharme y cualquier cosa estoy para